ver el tarot. Pero como es muy ordinario hablar sobre el tarot a secas, vamos a hablar sobre el tarot y la Kabbalah. Y algunos se preguntarán qué tiene que ver el tarot con la Kabbalah. Y en realidad, para aquella persona que en verdad, hola Igor, que esté uno pensando en cosas, por ejemplo, como el conocimiento y saber el génesis, el origen de las cosas, bueno, no se puede hablar en realidad del tarot en sus dos versiones, las más conocidas, una que es el tarot de Marsella, que fue impreso en unas, oye, plantillas de metal o de madera, la cosa más ordinaria que te puedas imaginar como imprenta. Estaba recién Gutenberg con la imprenta, entonces hoy no habían desarrollado mucha tecnología, y se ven como unos cuadros un poquito desfasados, los colores corridos, porque eran las primeras imprentas y no le pegaban al calce todavía. Pero estamos hablando más o menos 1500, 1600, esa época más o menos tiene el tarot de Marsella. Y después, posteriormente, en el tiempo y en la edad de los tiempos, ya con el advenimiento, ¿no?, de la psicología, eran los tiempos de Freud, eran los tiempos también de las cosas psíquicas, de las mesas voladoras, de todos los efectos paranormales, y se empieza a hablar un poquito de esoterismo, de psicología y de lo sobrenatural. Y en esos tiempos, un caballero que se llama Edward White, cabalista, esotérico, profundo conocedor del tarot, acuña un naipe que es ilustrado por Pamela Colman, British, y ella, con gran gracia y maravillosa conexión espiritual, logra dar con una serie de escenas en las 56 cartas restantes del tarot. El tarot se divide en arcanos mayores y en arcanos menores, y los arcanos mayores son 22, correspondientes a las 22 letras del alfabeto hebreo, y el resto de las 56 cartas se reparte entre palos menores, numerados del 1 al 10, y personajes de la corte. Un paje, un caballero, una reina y un rey, por cada uno de los 4 elementos. Entonces es bien bonito el tarot, es como, oye, entonces hay tanta tela que cortar para atrás de dónde viene, si fue egipcio, si esto y lo otro, que tuvieron que ver los griegos, los cabalistas, etc. Lo que sí podemos afirmar, y que es el corazón, es el centro, es el espíritu de esta reunión de hoy día, ¿no es cierto? Esta reunión de hoy día tiene una intención única, que es, oye, votar a Piñera. No, eso era broma, ¿ya? Que es básicamente, si vamos a hablar del tarot, que nunca, nunca, nunca se nos vaya de la memoria, de esa zona del cerebro que guarda la memoria, en que existe una estrecha e íntima y original vinculación entre la Kabbalah y el tarot. Podéis hablar de lo que queráis, de los egipcios, de los griegos, de todas otras formas de conocimiento esotérico que no tenga que ver con Kabbalah. Ninguna de esas cosas tiene conexión con el tarot. ¡Wow! O sea, cuando tú decís que vaya a haber un seminario sobre tarot y Kabbalah, en realidad los ves como enajenables, no se pueden alienar, separar, porque ambas cosas tienen muchísimo que ver. De eso se trata la intención puesta en el seminario de hoy día, tarot y Kabbalah, y para eso vamos a mostrar algunas cartichelas, algunas cartas y algunos diagramas del árbol de la vida de la Kabbalah para poder ilustrar esto que en realidad ya pasó de tesis a finalmente a... ¿Cómo se llama, María Elena, tú que eres tan culta? ¿Cómo se llama cuando uno tira una tesis, tira un postulado, pero finalmente hay una situación final? ¿Cómo se llama eso? ¿Hipótesis? ¿Una hipótesis? Sí, eso así se llama. Uno tiene una hipótesis que es la que uno va a tratar de comprobar al final. Perfecto, donde muestra una evidencia. ¿Y qué sería la palabra síntesis? Interesante. No, tiene varias aseveraciones, va a depender del contexto. No, va a depender del weón que lo hable. Porque También un es weón te cierto. puede hablar de la síntesis y otro weón te puede hablar otra weá de la síntesis. Oye,
Y había que ver si estamos hablando de lo mismo. Oye, ustedes saben que yo he hecho la talla, ¿ya? O sea, me va a tener que aguantar 2 horas hoy día. Una amiga el otro día me retaba, Alejandro, modera tu tono, yo, y te lo digo con todo el cariño del mundo, y yo se lo agradecí y le dije, gracias por tus amorosas palabras. Es posible que de repente se me pase la mano diciendo weas como chúpalo. Sí, es verdad, le dije yo. Sí. Pero, oye, a esta altura del partido creo que tengo licencia para usar mi muro en la wea que se me plazca, ya. Y ustedes están invitados nomás. Y nunca les voy a faltar el respeto a ustedes, nunca. Así que eso ténganlo por seguro. Cuando yo digo chúpalo, se refiere a como una de estas como cucharas de madera, como con un líquido, una mermelada, ¿ya? Pero una amiga, además a ese dicho, le agregó otra frase que me parece genial y que define muy bien el carácter, donde tú ya no quieres hablar, ni quieres compartir, ni debatir siquiera ciertos puntos en la vida porque no estáis dispuestos a perder energía en esa hueá. Es en ese instante cuando yo uso la acepción, pero mi amiga, oye, maravillosa amiga que tengo, la Katy, me dijo, chúpalo y muere. Y no, oye, maravilloso, o sea, a mí no se me habría ocurrido, pero bueno, oye, hay gente que es mejor que uno. Bueno, vamos. Vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. Anclaje y, oye, bienvenidas todas, todos. Qué bueno que se sumó Igor, que ha venido en otras reuniones. Está la Patricia, está la metáfora del jardín, la Karina, la Gabriela, la Giovanna, la Victoria. Está la Valeria Collant, la Paula, la Lilian Olivares, la Rose Molina, la María Elena Van Hassel, Igor, la Clara Telo, la Nadia, la Lorena. Oye, bienvenidas, bienvenidos todos, ¿ah? Con todo el cariño que se merecen. Vamos a hablar entonces. Alguien escribe algo en el chat como si yo lo fuera a leer. Bueno, puso saludos, gracias. Oye, maravilloso. Sería todo. Vamos. El chat se cierra y vamos a ir a la compartir pantalla, donde siempre me equivoco. Espero que hoy día no. Seminario de Tarot y Kabbalah. Vamos a mostrar la primera imagen, que creo que es pertinente hablar de este caballero, que es el loco. ¿Ustedes ven bien la imagen en pantalla? O Sí. sea, le achunté. Perfecto. Yo nunca le achunto. Ok. Este caballero es una carta, la carta número 22 o bien carta número 0, que para los fines didácticos es lo mismo. Este caballero se llama en francés Le Mat, que significa el loco, el desquiciado, el que perdió la razón. Le Fool en inglés, The Fool. Entonces, si ustedes se fijan, esta carta fue impresa, es parte del tarot de Marsella, y hay muchas cartas parecidas a esta con colores distintas. Bueno, les puedo asegurar que eso no es un tarot de Marsella. Aunque me agarre del moño con los impresores, los editores, los que mandaron, los que ilustraron, bueno, oye, tú sabes cuál es mi frase, me importa un carajo. Este es el tarot de Marsella. ¿Por qué? Porque proviene de una escuela espiritual cabalística, estudios de la Cábala, profundos estudios de la Cábala. Por lo tanto, podemos pensar que el tarot está imbuido de una gran carga judaica, desde el punto de vista del conocimiento que era muy reservado en esos tiempos, no como ahora que la Cábala es internacional. Hoy día ya la Cábala pasó a ser patrimonio de la humanidad, como el Reiki, ¿ya? O las flores de Bach. El tarot en ese tiempo fue forjado con conocimiento de estudiosos de la Cábala, porque no podrían haberlo hecho de otro modo, puesto que la disposición de los colores básicos que se usan como códigos, cada color es un código, expresa un conocimiento profundo de la Kabbalah. Este es uno de los primeros tarot cabalistas y el único, el que da pie a que años después, estamos hablando, queridos, unos 400 años después, otro caballero que es Edward White, que acuña este naipe de acá. Ese tipo de cartas se llaman arcanos menores, que son parte de las 56 cartas restantes, aparte de lo que llamamos el módulo o núcleo de los arcanos mayores. Esto es lo que se llama un as de copas.
Detrás de esto hay un signo astrológico, hay un planeta astrológico y hay conocimiento profundo de la Kabbalah. Y es por eso que se ha articulado un conocimiento desde el conocimiento de la Kabbalah para poder armar y explicar el tarot. Tú vas a una librería y te encuentras con, oye, 50 tipos de libros de tarot distintos. ¿Tú crees que yo me voy a comprar alguna de esas weas? ¿Para qué? Son puras recetas. Es la sopa de la sopa de la sopa de la sopa de la sopa. No tiene sabor a nada. ¿Por qué no va a la vertiente original donde emana el manantial? La roca de donde es la naciente, donde el origen del tarot. Y eso es Kabbalah. Y los estudios de Kabbalah tienen 4000 años hasta la fecha, que por supuesto han ido mejorando, evolucionando con el tiempo. Como el vino, las cosas se van poniendo mejores con el tiempo. Hoy día tenemos el privilegio internacionalmente de tener grandes cabalistas vivos en el mundo. Cabalistas todos, de tomo y lomo. Y estas personas encargadas con una misión espiritual muy responsable, muy ardua, ser cabalista demanda ser respetuoso de los conocimientos y no transgredirlos. Es como que a través del conocimiento aprendieras las leyes espirituales y aprendes a no transgredirlas, porque son leyes espirituales. Y por lo tanto, mientras te sumas en la dirección, el flujo hacia donde va la ley, tú no entras en contradicción con la ley, te entregas, fluye, permites que la ley opere. Cuando tú respetas todas las leyes espirituales, las haces formar parte de tu vida y te das cuenta que esas leyes además tienen una gracia muy particular, que son en el fondo preceptos, por así decirlo, de conocimiento para mantenerte alineado con el mundo espiritual, desde tu chakra coronario, desde tu glándula pineal, tengas 24/7 una constante conexión. Y no estamos hablando de un sacrificio, de que hoy me cuesta, de que es difícil. No, es un protocolo. Hay un formulario para llegar a eso. Esta carta que estamos viendo es del naipe de Edward White. Más o menos, para que lo entiendan, es aproximadamente, estamos hablando del año 1900, 1905 y posiblemente 1890 también. Desde cuando White empieza a meterse en la parte esotérica. Por lo tanto, entre el anterior que yo les había mostrado, que era el tarot de Marsella, fue creado unos 400 años después, aproximadamente este otro. Acá vamos a ver otra imagen, el 2 de copas, una carta maravillosa porque habla del encuentro de almas afines. Cuando tú te encuentras con un alma gemela, necesariamente al abrir el tarot te va a salir una carta como esta. Diciéndote, afirmándote, sí, te confirmo aquello que tú estás intuyendo, es un alma gemela. Y por supuesto, si uno afina un poquito el olfato tarotístico, va a empezar a ver que también nos estamos refiriendo a que si conoces algunas pocas cosas más, podrías llegar a aseverar que sí, efectivamente, no es cualquier alma gemela, sino que es un alma gemela de aún un mayor nivel de pureza. Cuando hablamos de eso, nos referimos a que en el origen de los tiempos, esas almas estaban siendo solamente una, no había una partición, eran un solo ser. Es como si la Rosy Molina hoy día, ella sabe quién es ella y ella se siente indivisible. En esa unidad de alma es que en un momento dado las almas gemelas por progresión geométrica, en los inicios de los tiempos en este planeta y antes también hay almas gemelas que vienen antes de tomar piel y cuerpo en la Tierra, lo cual te da un nivel de pureza como la cocaína, así que, oye, de alta pureza, ¿cachai? Yo nunca he jalado, pero por favor, no sé. Estamos hablando de algo muy puro que tiene que ver con los momentos en que las almas empiezan a, por progresión, cuando se crea este universo, planeta y Tierra, y este planeta está listo para recibir a la raza humana, para que sea su hogar, en esos tiempos las almas eran únicas. Hay lo que se llama, escuchen bien,
No lo voy a decir 2 veces esto. Es posible que lo diga una segunda vez. Se llama lista suprema. Esa lista suprema tiene un código, un nombre, un ADN. Esas almas son básicas. Algunas versiones dicen que son 600.000 almas originales, que es lo que dio paso a que hoy día hayan 8.000 millones de personas en el mundo poblándolo. Y vamos en un crescendo. Los próximos 50 años, no es raro que la humanidad crezca incluso un tercio más. El hombre siempre ha sido caliente y por lo tanto siempre va a tener deseo de procrear y de multiplicarse y mandar a la chuña la cuestión. O sea, por favor. Entonces, esta carta nos está hablando del encuentro de dos almas gemelas, también proviene de la versión de Edward White, 1890, 1900. Por lo tanto, sabemos que Edward White, como era un gran cabalista, también puso conocimiento espiritual de la Kabbalah en la segunda versión del tarot. Por eso que se dice que hay 2 tarot originales. Todos los demás son otras formas de tarot. Pero si hablamos de tarot, como llamáramos un Ford, una marca de auto Mazda o no sé, Subaru, uno dice, oye, sí, es una marca, tiene un prestigio, oye, un Mazda no puede ser un Volkswagen, por definición. A eso me refiero. Y por lo tanto, el tarot no puede ser otra cosa que cabalista porque la historia y la evidencia arroja demasiada información para aseverarlo. ¿Quién soy yo para ir en contra de la corriente? Entonces, esta versión es muy bonita porque en esta carta que se llama el 2 de copas, detrás de esta carta hay un signo astrológico. Y detrás de esta carta hay un planeta que rige esta carta. Por lo tanto, hay una información muy importante que proviene del árbol de la vida cabalístico para poder configurar tanto el tarot de Marsella, que fue el primero que les mostré, o bien esta versión de Edward White, que es el segundo tarot propiamente tal. Y claro, hay otros, el de Bota, el de Aleister Crowley, oye, el tarot mítico, el tarot Madre Paz, oye, vaya a encontrar una chorrera de tarot, pero ya no es tarot de Marsella. Y por lo tanto, también habría que pensar todo lo demás, las recetas que hay en los libros, etcétera. Es preferible que vayas a la vertiente original donde emana el agua en la roca. Ahí tú te vas a asegurar que realmente están haciendo algo, que es la vertiente original, que explica el propósito y la enseñanza de cada carta del tarot. Si alguien me dice, léeme el tarot, yo en general tiendo a sugerirle, mejor léete la carta astral. O sea, con eso ya te digo todo. ¿Por qué no me gusta el tarot para lo que es predicción? Porque el tarot no está hecho para eso. Por definición, está hecho para tu autoconocimiento y mientras mejor te conozcas, mejor vas a predecir. ¿Entienden mi línea? Ya, es importante que nos pongamos de acuerdo en eso. No creo en la predicción porque en general tiende a equivocarse. No, aunque sea una persona que sea infalible. Oye, yo siempre le voy a preguntar a tal fulano, pero a partir del año 2012 yo fui fijándome. Yo tengo más o menos 35 años más o menos en esto, un poquito más. Y el año 2012 me di cuenta que las variables cambiaron enormemente y cosas que se aplicaban al ámbito de la predicción dejaron de funcionar. En ese instante me volví más espiritual y menos esotérico. Por lo tanto, he tenido un lineamiento más espiritual que esotérico. Esotérico sería como decir, oh, tú crees que estas cartas te van a dar la suerte. No, las cartas no sirven para nada. El tarot no sirve para nada. La astrología no sirve para nada. La numerología no sirve para nada. Nada sirve para nada. Qué fuerte lo que estás diciendo, weón. ¿Cómo puedes tener cara para enseñar esa cuestión? Precisamente, para que a través de tanto estudiar esa weá llegues al Zen, al Tao, al vacío. ¿Cachai? Y te das cuenta que todo es solamente conocimiento, pero que el conocimiento no es el territorio. El conocimiento es una guía para que entiendas el territorio. Debes vivirlo, debes equivocarte, debes achuntarle, te tiene que pasar todo. Si uno humildemente quisiera ayudar a alguien, tienes que entender que él ya tomó la decisión de guiar su vida y sus pasos. Tú le permites que él haga lo que él quiera.
Y de repente, si veis que está muy en peligro porque es muy ahueonado, etcétera, le decís, oye, ándate un poquito hacia el centro de la calle. Y si la persona te hace caso, le va a ir bien y puede que sobreviva y nadie lo atropelle. Eso es amor, eso es ser empático con que el proceso del otro, uno, tú no lo entiendes del todo y tú no lo manejas tampoco. Y no te corresponde entrar en la escena del crimen a contaminar la escena. Tengo una amiga muy querida que ya falleció hace muchos años, Raquel, oye, gran amiga de todo mi corazón, de todo mi amor. Fuimos amigos inseparables. Ella es una mujer mucho mayor que yo, hecha y derecha, madura ya. Yo tenía, no sé, 35 y ella tenía como 60, sabía todo. Fue mi primera maestra de biodanza y una de las cosas que ella me enseñó es no meterte nunca en la pasión ajena. Que el otro, oye, desee lo que quiera, pero tú no te metís ahí. El hecho de que ustedes estén acá, en este seminario, compartiendo, porque tienen ganas de conocer cosas o porque sienten que la persona que habla puede aportarles algo, en realidad ustedes están aquí con una tremenda pasión. Y si yo me meto en tu pasión, empezamos a enzarzarnos en una lucha. Esta carta que estamos viendo es todo lo contrario a eso. Habla de empatía con el otro, de un deseo de amar profundo al otro, te olvidas de ti. Esta es la carta de los enamorados, cuando las personas se aman a rabiar y no hay nada que los pueda separar, porque son almas gemelas. En distintos grados podríamos hacer una serie de combinaciones de cartas para saber el nivel de pureza que tiene esta alma gemela. Si además en una tirada, no sé, donde tengo 4, 5, 6 cartas como universo que voy a sacar, no voy a sacar más cartas que esta, me sale esta carta y me sale junto con un as de copas, que fue la carta que, mira, curiosamente yo les mostré hace poco. Esta. Yo diría que el nivel de origen de esa alma gemela es muy primigenia, muy primitiva y que por lo tanto estamos hablando de un alto nivel de pureza como alma gemela. Podemos tener en la vida muchos tipos de almas gemelas y los vamos a reconocer porque nos vamos a entender con esa persona, la vamos a querer, pero vamos a aceptar de que su camino no necesariamente es el nuestro. En un 90 y tanto por ciento, encontrarte con un alma gemela no significa que vayas a encontrar una relación de pareja con esa persona, pero es una relación que ayuda a que las personas se eleven. Tú te elevas y el otro se eleva. Por lo tanto, nunca vuelves al punto donde estabas, porque al encontrarte con un alma gemela, que ya es un mérito, porque tienes que haber hecho alguna forma de mérito espiritual para poder haber llegado a atraer un alma gemela y viceversa. Y esos méritos normalmente tienen que ver con acciones espirituales que has hecho en tu comunidad, en tu familia, en tu sociedad, es decir, hacer el bien por otros, sin esperar recompensa. Eso, al menos, una persona espiritual una vez en la vida lo ha hecho y lo va a hacer. Con esa experiencia ya basta para entender de buena fuente, la madre vida, ¿no? La gran maestra es la que te enseña la vida, vas a darte cuenta que en realidad has hecho cosas gentiles por otros sin esperar recompensa. Porque seguramente lo hacías con tanto amor que te hacía bien a ti. Y le hacía bien a los demás. Y además no esperabas recompensa. Cuando tú haces gestos como esos, vas creando una masa crítica, puntos, abonos, que te permiten acceder al conocimiento de tu alma gemela. Si quieren preguntar, ¿existe una tecnología para atraer un alma gemela? Sí, existe. Esa que te estoy diciendo. Haz cosas gentiles durante un tiempo prolongado para que te asegures que hubo un compromiso que no fue fortuito, gratuito o egoísta, que sería como hacerlo un rato y después ya no. Tiene que haber una perseverancia, mínimo 6 meses, mínimo, de acciones gentiles que tú vas a hacer por otros sin esperar recompensa. Por ejemplo, ir a ver abuelitas a un asilo, ya ayudando y llevando comida a un centro donde hay ollas comunes. La olla común hoy día en Chile es un símbolo de la resistencia. Oye, no estoy hablando de política, ¿eh? ¿Se han fijado lo bonito que está Plaza Italia, oye? Con esa cantidad de acero que le pusieron alrededor, al plinto de la estatua de Baquedano. Una estatua que ya no es estatua.
no está, no está la estatua, está el vacío, llegamos al punto cero. Interesante momento histórico para Chile, aproximándose Urano en su carta natal, en la carta de Chile, en una oposición maravillosa que se va a dar el 19 de mayo, entre Urano natal y el Urano en tránsito. Esos efectos planetarios ya están a otro nivel, ya no son ni siquiera de movilización social, de protesta, es una cuestión que nadie la puede contener. El rayo, el relámpago, el trueno, oye, van a chirriar los metales del cosmos, wow. La esfera música, la música de las esferas va a empezar a sonar en esa época. Esto es un año maravilloso, capitalícenlo, chúpense la médula del hueso, oye, con toda gana. Es un año maravilloso, hay que aprovecharlo maravillosamente. No se me pongan muy hueones tampoco, ¿eh? Veo caras muy amargadas, muy preocupadas, muy escépticas hoy día. El Igor es el único que se ríe y la Nadia, oye, porque la Nadia, oye, su rostro igual irradia alegría. Maravillosa gente la que se reunió el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Bueno, este es el as de copas, que es en el fondo la carta que da origen a la carta que está acá, que es el 2 de copas. Esto es en la versión tarot mítico. La gracia que tiene el tarot mítico es que es un naipe redondo, sigue los preceptos de la escuela, pero oye, Liz Green se juntó con otra persona acá para hacer este naipe y oye, son grandes maestros indiscutibles. El que quiera estudiar tarot alguna vez tiene que entender esto como una unidad en sí misma y estudiar el tarot mítico. Acá está el dios... el hijo de Afrodita, Cupido, ¿no es cierto? O Eros, que es lo mismo. Él es el dios Eros, el dios del amor, el dios de lo erótico. Si no hay algo erótico en tu vida, oye, olvídate, esa no es amor. No, que el amor platónico, que el arte, no. Mira, si la pintura me dan ganas de hacerle el amor o tener un orgasmo con la pintura, te creería que eso es arte y está usando los elementos del Eros. El Eros tiene muchos niveles, elevado, platónico, muy carnal, pero siempre hay una especie como de predilección, gusto y amor por lo que emana de esa cosa erótica. Un hombre, una mujer sin Eros es una persona muerta. Por eso el juego de palabras se llama Eros y Tánatos. Tánatos, esta adicción o inclinación hacia la muerte, porque es real o porque va a suceder o porque se desea. Y el Eros es el que te conecta con la vida. Si tú dejas de sentir Eros, quiere decir que estás muerta, muerto en vida. El Eros es lo más importante, porque va el impulso erótico. No importa en qué nivel carnal, pero siempre va a estar la carne. Por eso que hay gente que ama su profesión o ama la pintura, pero no ama a los demás. No tiene relaciones estables, porque está enamorado de otras cosas, como Walt Disney. Tú buscáis la carta astral de Walt Disney, ¿dónde está su señora? No la encontráis. Pero bueno, estuvo casado, no sé, una porrada de años. Entonces uno se pregunta, ¿y quién es esa otra señora? Nada, una alma gemela. ¿Cómo Walt Disney se puede casar con alguien? No tiene tiempo. Tiene que ser alguien tan elevado como mujer, como señora, que lo acompañe con esa capacidad para no saber que Walt Disney ya no existe en la casa. Walt Disney se debe a su empresa. Algo tiene que haber tenido, ¿no? De vida familiar, pero además era Sagitario. Entonces, oye, también pues. Bueno, sigamos hablando. Acá tenemos otras imágenes del tarot de Marsella, la versión 1963 de la editorial Grimaud. ¿Por qué podemos decir que esto es un tarot de Marsella original y aquellas versiones que son similares en términos, ojo, escuchen bien, del dibujo? En los colores se dan licencias que rompen totalmente con la escuela de Marsella y rompen con los lineamientos con los conocimientos del árbol de la vida cabalístico, que es lo que vamos a pasar a explicar en un ratito más. Interesante. O sea, el rojo, el azul, el amarillo, el blanco, el negro, el verde y el color carne, y el blanco también, son los colores que explican por códigos de qué estamos hablando en cada carta. Correcto.
Cada uno de los arcanos mayores del tarot de Marsella es un código en sí mismo por la cantidad de color o azul o amarillo y dónde está puesto y cómo está puesto más encima. ¡Wow! ¡Qué ignorantes somos, weón! Ustedes son más ignorantes que la chucha, por favor. Y me parece maravilloso porque la mejor forma de aproximarse al conocimiento es con la inocencia de esta carta que estábamos viendo en delante, que acá en este dibujo está puesto en un mayor tamaño porque se entiende que es una carta que dialoga con Dios. El loco es una carta que dialoga con Dios. Acá hay otras naipes, ¿no es cierto? O sea, siempre de la misma versión. Acá está el 8 de copas. El 8 de... Detrás de esta carta, que es el 8 de copas, versión de Edward White, 1900, las 8 copas están de pie y detrás de esta carta hay un signo astrológico que explica desde la vertiente qué significa esta carta. Y además hay un planeta. Y cuando tú sumas el planeta más el signo, sacas un extracto que se llama síntesis, que es superior a la hipótesis. Porque en la síntesis ya hay conocimiento. Ya saber como conocimiento empiezas a entender qué significa en una lectura. Yo leo el tarot desde los 24 años más o menos, 25 años. A los 25 años me empecé a interesar por el tarot. Y en todo ese tiempo nunca pensé llegar a entender el nivel de conocimiento que había detrás de eso. Cuando estudié las primeras veces no entendía nada, pero encontraba maravilloso lo que había ahí adentro. Pero no entendía nada. Y después con el tiempo tuve la fortuna, un gran regalo del cielo, a haber podido estudiar 17 años más o menos, estudiar Kabbalah. Y ese conocimiento que yo no sabía que me iba a conducir a poder hilar todos los conocimientos que había ido acumulando, astrología, numerología, la misma cábala, etc., se me empezó a simplificar todo, a un punto tal que te podría decir cosas como hoy día no sé. Y me sentiría súper tranquilo de decírtelo porque lo más probable es que no lo sepa. Pero Alejandro, inventa por último, no sé. Oye, tú siempre tienes una respuesta para todo, no sé. A veces no sé. ¿Por qué? Porque cuando tú ves estas cartas de tarot a través de los ojos del espíritu, no del intelecto, de la luz, de la claridad, no del intelecto, empiezas a darte cuenta y a preguntarte cuál es el propósito de estos conocimientos. ¿Por qué el hombre llegó a crear estas cartas? ¿Qué significa? ¿Cómo se pueden usar? ¿Cuándo no usarlas? ¿Cuándo sí usar el tarot? Interesante, ¿no? Oye, digan algo, po, ¿no? El único weón que habla acá. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Mira esta carta del diablo, por Mira, ejemplo. Sí, díganme. Alejandro, mira, Alejandro, me quedo sorprendida, gratamente sorprendida cuando tú dices que la carta del loco tiene que es la conversación directa con Dios. ¿Puedes ahí como explicar un poquito cómo Maravilloso. es eso? Muchas gracias, Lilian, muchas gracias. Vamos a entrar a explicar. Oye, gran pregunta. Nunca hay pregunta tonta, solo hay preguntas raras nomás. Es una gran Espero que esta pregunta. no sea rara. No es rara y es excelente además, porque es muy raro preguntar algo tan importante como eso. Muy bien, muchas gracias. Se agradece ese nivel de aportación. Esta carta que estábamos viendo originalmente es la única carta que puede dialogar con la divinidad directamente sin arrodillarse así como en un estado de éxtasis exagerado y de adoración. Weón, como que se hubieran pegado en la cabeza. Man. Oye, weón, si es Dios nomás. Punto. ¿Cachai? No, pero es que Dios hace eso lo más nada. Weón, por favor. O sea, oye, ponte de pie, no te arrodilles. ¿Ya?
Esta carta es el loco porque puede dialogar, porque precisamente en su estado de locura tiene un grado real de alta pureza de inocencia. Y en su inocencia no logra captar qué es lo que tiene enfrente, por inocencia. Puede que se dé cuenta que es divino, pero el loco también se ve a sí mismo como algo divino. O Y sea, esta weá realmente, es notable, claro, porque es una relación de igual a igual, pues, weón, chúpalo y muere, o sea, por favor, chúpalo y muere. Si eres Dios de verdad, weón, por lo menos ríete conmigo, pero no tengas que poner prueba. Claro, un diálogo directo, cara a cara con Dios. Esto equivale a haber hecho pedazos y trizas tus propias creencias adquiridas. Tienes que llegar a un punto en tu vida, y es algo que yo le deseo que le ocurra a cada uno de ustedes en su vida, que puedan hacer pedazos esas creencias y que te quedes con la mejor creencia, que es la fe. Y saques toda forma de creencia de tu vida y haz pedazo todas las creencias que tengas y solamente quédate con la fe. ¿Por qué funciona? Porque además tú alimentas esa fe dándole un sentido a tu vida, dejándote llevar por el río. Cuando yo te decía comprender fluir. las leyes, las 7 leyes espirituales del universo y dejarte llevar por ellas, significa que vas en consonancia con la vida y con las reglas del juego. Y una persona que respeta las reglas del juego le va a ir excelente en la vida. Claro, pues si el árbitro te dice, si tú tiráis la pelota para afuera o si adelantaste en el juego, eso se llama offside, estás fuera de juego. Y esas reglas son muy interesantes porque cuando uno las aprende, y el loco en un cierto sentido las entiende, pero ¿qué es lo choro que tiene esta carta? Es irreverente. Es el tipo de persona que tiene la capacidad para decirte sin ningún problema, chúpalo y muere. En el caso de que encuentre una contradicción frente a él, el loco se ve a sí mismo como divino porque está hecho de la sustancia divina. No tiene humanidad técnicamente. Es lo más parecido al cerebro córtex en estado químicamente puro. Es decir, no tiene un lado emocional técnicamente que le diga emocionalmente qué significa lo que lo rodea, las demás personas de la comunidad. No, él no entiende eso, no tiene cerebro límbico y posiblemente no tenga cerebro tampoco reptiliano, que significa que no siente miedo. Algo tiene en la amígdala, algo tiene en el cerebro, cual no tiene una zona de miedo. Y por lo tanto, la parte instintiva que le avisa de los riesgos del camino, dado que él no siente miedo, y va hacia adelante como un gran caminante de la vida, eso es, una persona, un transhumante, es una persona que está puesto en la calle y camina por los caminos de la vida. Porque es libre, pues es un alma pura. 100%, químicamente pura. Ese animalito, que en algunas versiones es un perro, un gato, un caimán, en la versión del tarot egipcio, que es un tarot bien materialista, bien neoliberal y bien predictivo porque es muy físico y la gente que maneja bien el tarot es muy predictiva, pero como todas las cosas predictivas, les falta la ausencia de la guía divina de la luz pura. ¿Qué es la Entregar tu vida. espiritualidad? Para mí eso es la espiritualidad por definición, es entregar tu vida a tu ser superior. Mm. Entregar todo el control de tu vida a tu ser superior y que él te guíe por todos los caminos del mundo. Yo se los he enseñado a muchos de ustedes en otras clases. Estos 3 preceptos que deben repetir, y no lo voy a volver a repetir, lo voy a decir solo una vez. Esto es para que ustedes lo usen con su yo superior en su conexión. Bien amada presencia, yo soy. Te está refiriendo a ti misma, a ti mismo, en versión de tu yo superior. Bien amada presencia, yo soy. Sitúame donde tú quieres que yo sea. Ese es el primero. Bien amada presencia, yo soy. Ponme tú en el camino que tú quieres que yo siga. Wow. Le estás entregando prácticamente el control a que esa divinidad en ti te sitúe y te ponga en el camino que la divinidad en ti quiere que tú tomes el camino. Y la última, la tercera, muy maravillosa, es, bien amada presencia, yo soy. Dime tú las palabras que tú quieres que yo sepa, que yo diga.
de tal manera que todo lo que tú escuches, que tú sepas, sea sabiduría, y si te toca hablar o decir algo, lo que tú tengas que decir también sea sabiduría. Y se remata todo esto con una síntesis que es: te entrego a ti mi vida y la coloco en tus manos. Gracias, gracias, gracias. Eso, si tú repites con conciencia esos 3 preceptos, posiblemente puedas enfrentarte a la divinidad cara a cara sin arrodillarte y ponerte huevonao. Es decir, vas a tener una relación de igual a igual con la divinidad. Eso es un estado de absoluta conexión con la espiritualidad. La inocencia es el estado en el cual nos vamos a encontrar cuando nacemos y cuando nos toca morirnos. Si podemos llegar al final de nuestra vida con ese estado de pureza, de inocencia, nuestro devenir en esta tierra y en el otro mundo hacia el cual vamos a pasar y vamos a seguir vivos, porque nunca nadie se muere, nunca nadie se ha muerto, ¿ya? O bien estamos todos muertos, estamos todos vivos, pero hay ninguna hueá entre medio. En ese sentido, esta carta y este estado habla de la simpleza de la vida, del no prejuicio, habla de un estado mental superior. Por supuesto, esto no es lógico, este personaje no habla de tu lado racional, por eso que no es muy límbico, ni muy emocional, ni es muy reptiliano, no le preocupa, no tiene temor. En cambio, el cerebro reptiliano nuestro, por configuración, todo esto se demoró 3 millones de años en llegar a configurar el cerebro triúnico, los 3 cerebros. Este cerebro, particularmente córtex, el de este personaje, y eso significa que es el tercer cerebro, aquel que es encargado de coordinar a los otros 2 cerebros. Por lo tanto, ser el loco, estar en un momento del loco, es estar exactamente en el punto de equilibrio divino, no humano, divino, como punto de equilibrio. Porque el mundo divino también podría estar en un extremo o en el otro. En el del ego o en el de las emociones. En cambio acá es totalmente córtex. Es 1 a decir basta. Se le pone 0 porque básicamente se da a entender que esta carta no se está hablando de la inocencia, de lo no determinado, lo que aún no ha pasado, lo que es impredecible. No se puede saber cómo va a funcionar esta carta en uno o en la realidad. Pero sí lo que podemos aseverar es que va a pasar algo extraordinario, nuevo, un salto cuántico, un cambio total, o sea, otra dimensión por el nivel de experimentación que tiene la carta. En ese sentido, Lilian, por supuesto, es la única carta que puede dialogar con Dios. Para mí, Lo encontré Dios, espectacular oye, tu explicación. ¿ah? Lo encontré espectacular tu explicación. Qué bueno, muchas gracias, que haya claridad, pues esa es la idea. Pues si vamos a estar para introducir mayor confusión, bueno, me dedico a vender papas fritas. O sea, definitivamente mando a la mierda a este mundo espiritual y toda su gente. Por huevona, ¿cachai? No, pues querido. Esta forma de ver el tarot, o el tarot de Marsella, como se lo quiera llamar, y el tarot de White, que son los 2 únicos tarot que le dan estructura y conocimiento a todas las otras formas de tarot. Hay muchos tarot en el mundo. No creo estar exagerando. Impresos en cajas, con manuales de todo tipo. Deben haber por lo menos en el mundo, sin exagerar, 1000, 2000 tipos de tarot. Amén de otro tipo de cartas y oráculos que se han inventado. La explosión en el nivel creativo hoy día es altamente volumétrica, exponencial. Entonces estamos viviendo momentos muy impresionantes del despertar de la era de Acuario. Ustedes ya saben que entraron 2 planetas importantes al signo de Acuario a comienzo de año, Júpiter y Saturno, 2 grandes colosos titanes de la astrología que con su energía siembran una semilla espiritual histórica. No es que la era de Acuario tenga una especie de transición como una cosa elástica. Hay un momento perfecto que podríamos decir que es este año, pero si uno estudia un poquito más también de astrología cabalista, va a llegar a darse cuenta que el año 24 es el año
hito. Así como existe en un cierto sentido, ¿cómo ponerlo en estos términos? El año cero, cuando se habla del nacimiento de Cristo, se lo toma como antes de Cristo y después de Cristo, como un hito. Bueno, el 24, el año 2024, en enero, entra un planeta muy importante en el signo de Acuario y cierra una especie como de hilo antiguo de eventos que han estado ocurriendo estos últimos 10 años, cierra ese proceso como la oruga cerraría una pupa por dentro para, en este proceso de muerte y resurrección, transformarse en una mariposa. La era de Acuario empieza técnicamente el año 2024 como hito. Por supuesto, astrónomos, incluso astrólogos, hablan de que la era de Acuario, en términos de era, astronómicamente se puede medir en términos matemáticos, dicen que empieza también aproximadamente en una banda entre los 80 años y los 150 años. Los cabalistas hablan de 250 años. Por lo tanto, si quisiéramos hablar de cosas que realmente generan un impacto, tendríamos que remontarnos al recuerdo de la era de Piscis, que es la era anterior que acabamos de cerrar, que es la era del cristianismo, con la figura de Jesús como avatar espiritual que le da un sentido a la era de Piscis y al sentido del valor del sacrificio. Porque si tú te vas a sacrificar, oye, no va a servir para nada, un sacrificio inútil, no tiene sentido. Pero cuando tu sacrificio le da una impronta a una era astrológica, como la era de Piscis, lo que la humanidad tenía que comprender es el sentimiento de piedad, de compasión, de comprensión y sobre todo, querido, a nivel colectivo, como impronta, ese gran aprendizaje para el cual está hecho el universo, respecto del permitir y del aceptar. Cuando tú comprendes estas cosas que son conocimientos del budismo, sobre todo del budismo, ¿ya? Del cristianismo también, por supuesto, empiezas a entender que las eras traen una impronta y que la humanidad debe pasar por una especie de aprendizaje final. Bueno, el aprendizaje de la humanidad en la era de Piscis, como para justificar la molestia que se toma el universo para crear toda esta cuestión, básicamente es el sentimiento de aceptación de la vida, de la existencia, de tu existencia y de todo lo que esté viendo, viviendo y experimentando en tu vida. A ese nivel de aceptación comienza lo que se llama en el mundo espiritual la sabiduría. Cuando tú te dejas guiar por la sabiduría, toda tu vida está bajo la luz y estás debajo un paraguas de protección por la sabiduría. Porque la sabiduría es hacer lo correcto. Es aquello que la claridad dicta. No el juicio intelectual, sino que la claridad, que significa que mi mente está clara. Por lo tanto, puedo entender. Puedo entender. Y si puedo entender, puedo aceptar, por supuesto. Mucha gente trata de aceptar sin entender. Se pone exigente y quiere entender siempre, pero no hace nada por aceptar. Mi sugerencia es no trates de entender, solamente ejercítate la aceptación, que significa rendirte, significa entregar el control de tu vida a tu ser superior. Por eso les enseñé estos 3 preceptos. Si los practicas, deberían estar iluminados de aquí hoy a 24 horas más. Me avisan, ¿ah? Sigamos hablando de tarot. Tenemos hartas cartas acá, pero quería introducirlos en el árbol de la vida. El árbol de la vida es un diseño del estudio cabalista que conecta los 4 elementos, pero en realidad hace una disquisición distinta del mundo griego helenístico, aristotélico, cartesiano, que le encanta la hueá cuadrada, ¿cachai? De no, que son 4 elementos. Si alguien me dice esa cuestión, yo le digo chúpalo y muere. Son 3. Punto. Se acabó. Y el cuarto, se te olvida el más importante. No, pues el cuarto, que es el mundo material, es una ilusión. No, pero mira, es duro, es perfectamente medible, es científico. Oye, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero no es original.
es como un repuesto de un auto. Si compráis un alternativo, tenéis que entender que no le estáis colocando un original. Y eso hace mucho la diferencia en la vida. Las personas estamos muy acostumbradas a los sucedáneos. Yo encuentro una hueá más ordinaria del mundo vivir y pensar de esa manera. No, es que no tengo eso, entonces voy al alternativo, el sucedáneo. Oye, es preferible no tener ninguna hueá a tener un sucedáneo. Sucede que este árbol, este diseño, es tan original, que ha explicado cosas que después solamente los conocimientos a partir del telescopio, la tecnología, un telescopio como el Hubble, que está flotando en el espacio sacando fotos, producto del hombre, de mandarlo en un cohete y el avance tecnológico, ellos descubrieron cosas que están ahí en el cosmos que esta gente, los cabalistas, habían descubierto antes que se inventara el telescopio. Entonces empieza a entender, bueno, ¿y de dónde sacaron este conocimiento ellos? Este diseño, no creo estar exagerando, puede tener aproximadamente unos 1500 años de antigüedad, como diseño. Y es una suma de cosas, como árbol, que se llama árbol de la vida, que es el holograma energético, vital, pránico, donde está el alma tuya, de tu vida, de tu existencia. Y entre ellos también podemos decir que tu cuerpo físico está acá, pero tu parte física no es un cuarto elemento, en realidad es un elemento físico que viene siendo un precipitado, algo que se condensó de los tres originales, de los tres primeros. Si hay algo que pudiéramos encontrar es carbono y sílice, que sí está en el mundo físico. Dicen los cabalistas, esa pelotita negra que ustedes ven al final es el planeta Tierra. Vamos a ver si encontramos otra versión del árbol de la vida. Acá está. Esa pelota negra al final del embudo, en la parte inferior de este diseño, es el planeta Tierra. Están todos los planetas del sistema solar en este diseño. Por eso yo les decía, detrás de cada carta hay un signo zodiacal y hay un planeta. El planeta que hay en esta carta, el 3 de copas, las 3 gracias que le llaman también, que habla del placer, del disfrute y del sexo, por supuesto, entre otras cosas, aparte de tomar vino, del bueno. Esta carta está conectada con un signo astrológico y a la vez está conectada con un planeta. Yo sé que más de alguien está pensando, es tercera vez que este weón dice esa cuestión, ¿cuándo va a decir cuál es el signo y cuál es el planeta que hay detrás de eso? Ok, la carta que está detrás de esta carta es Escorpio, el signo zodiacal, Escorpio. Y el planeta es Saturno. Cuando tú conoces de astrología, puedes llegar a aproximarte a lo que se llama pureza de conocimiento. Es decir, en síntesis, esta carta es la manifestación, en un cierto sentido, de Escorpio. De la intensidad sexual del deseo, de sentir deseo, porque si no sientes deseo, no baja energía a tu vida. Dicho de otra manera, no recibes si no deseas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Por eso que hay gente que como no desea, no puede acceder al disfrute, porque no desea disfrutar. Interesante. Y a uno le enseñan tanto, sí, no, pero espiritualmente, oye, trabaja tus deseos, trabaja tus pasiones, trabaja esto y lo otro. El I Ching, un libro chino muy interesante, muy sabio, dice que toda pasión trae sufrimiento. Con esa máxima podrías alejarte de la pasión a lo largo de tu vida por el temor a ser herido. El problema es que eso tampoco te permite amar. Esta carta es maravillosa porque es una carta muy elevada en el árbol de la vida. Está nada menos que en la Sefirá número 3. La Sefirá número 3 está muy arriba en el árbol de la vida. No sé si nos encontramos. No, no hay más que eso.
Este árbol de la vida tiene jerarquías de arriba hacia abajo. La pelotita amarilla que vemos acá, en la parte superior y al centro, en la columna central, ese corresponde al planeta Plutón y la columna central a los signos de aire. Los signos de agua, Escorpio, Cáncer y Piscis, están en la columna derecha. Aries, Leo y Sagitario en la columna roja del lado izquierdo. Y los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, están en la columna central. Y a la vez cada una de ellas, la 1 y la 2 y la 3, desde arriba hacia abajo, corresponden a planetas respectivamente como Plutón, Neptuno y Saturno. Cada vez que uno se encuentra en el tarot con una carta número 3, implícitamente estamos hablando de Saturno. Lo cual significa que si yo veo el 3 de oro, el 3 de copa, el 3 de bastos, el 3 de lo que sea, estamos hablando del planeta Saturno siempre, correcto. Y conocer astrológicamente los rudimentos de Saturno te permite entrar como una llave en una chapa y abrir esa cerradura. Son palabras claves. Entender a Saturno significa que yo puedo entrar a entender el tarot. Por lo tanto, si quieres estudiar tarot, necesariamente debes estudiar de un modo o de otro astrología. Y viceversa, si quieres entender la astrología, necesariamente tienes que estudiar el tarot. Porque hay secretos del tarot que son absolutamente importantes que los conozcas para mejorar tu lenguaje, tu conexión y tu conocimiento de la astrología. Y viceversa. ¡Wow! Chucha, yo pensé que iba tomando un curso nomás. Oye, yo estaba listo para esta cuestión, como un curso técnico. No, pues. Es técnico, tiene millones de vericuetos y hay información muy rica, muy detallada, por supuesto. Puede estar años intelectualmente estudiando esto, pero debe tener una orientación, debe tener un propósito, un para qué y un génesis, algo que me diga esta cuestión es de alta pureza. Por eso es que a mí particularmente me gusta todo lo que sea cabalista, porque nos aproximamos a las fuentes de donde vienen muchos conocimientos, que a su vez los cabalistas, los primeros, Abraham, Moisés, toda esta gente, ellos además heredaron de los caldeos, de los sumerios y de los turcos, de la parte más del sur del Imperio Otomano, donde también viene mucho conocimiento astrológico. Wow, o sea que uno podría echar atrás en la máquina del tiempo y saber más o menos los orígenes de la astrología. O sea, por favor, pregúntame. Si no me preguntas, no lo vas a saber nunca, por favor. Me dicen que ya, como lo más antiguo son los caldeos, unos 3.000 años atrás. Sí, está bien, pero hay mucho más para atrás. 11.000 años, 12.000 años. Es más, hasta 20.000 y 38.000 años, donde hay registros astrológicos, astronómicos y astrológicos. ¡Wow! O sea que por lo menos unos 40.000 años que el ser humano está mirando y estudiando esto y ordenándolo. Sí, nosotros somos privilegiados de lograr una síntesis entre la escuela aristotélica, helenística, de la astrología clásica, pero además postmoderna con la influencia de Jung y todos los que vinieron después. Liz Green, Stephen Arroyo, grandes maestros. Quiero que entiendan que al estudiar tarot se debe comprender la astrología, si no, no vais a dar pie en bola. Vais a hablar huevas nomás y decir, no, es que el 3 de copas es quedar embarazada, o es porque es una noche de sexo. Pucha, pero si te quedáis con una descripción tan concreta y tan pobre como esa, no estás entrando en la comprensión de por qué está hecha esa carta. Estamos hablando de conocimiento, conocimiento que puede ordenar tu vida, traer luz, no insistir más en el caos. ¿Y qué es el caos? Hacer interpretaciones, hacer adivinación. Por eso la Biblia en un cierto sentido tiene razón cuando dicen hay que quemar y matar a todos los hechiceros y astrólogos. No te acerques a esa cuestión, es pecado. Tienen razón, pues estas cosas no sirven para nada. Si uno se aproxima a lo esotérico porque tiene curiosidad, porque tiene deseo, ustedes son el monstruo de 7 cabezas. No me había dado cuenta, por favor. En cambio, cuando tú tomas estas cosas con un propósito
y con la calma, la serenidad de saber que a veces te puedes demorar en penetrar en estos conocimientos y dices, wow, o sea, esto da para largo, querida, querido, da para largo, no porque tenga que demorarse tanto, es porque de verdad es un conocimiento altamente profundo, porque se trata precisamente de que para poder empezar a tomar sopa de espinaca, debes empezar a dejar de tomar otro tipo de sopas. Y Alejandro, una dice, consulta. sí, claro. ¿Puedo? Mira, cuando tú dices, oye, es preferible que te leas una carta astrológica a un tarot. Eh, Me la refiero a carta qué cosa. astrológica. Sí, ¿Mm? sí. Me refiero básicamente a que el tarot tienes que ir con un ánimo de orientación, de que el tarot sea una herramienta de orientación. Ahí sí yo no tengo problema en leerlo. Pero si alguien me dice, oye, veme la suerte, tengo un sitio web que se llama Alma Cultura, lo empecé junto con otras personas el año 2016. En esa página web, almacultura.com, tú puedes entrar gratis ahí, hay 8 oráculos, 8, distintos cada uno de ellos y muy eficientes. ¿Tú crees que de verdad a mí me interesa la adivinación? En absoluto. Pero creo firmemente en que si uno busca a través de un oráculo una señal, un conocimiento y un propósito, sobre todo algo que te haga reflexionar, por supuesto que creo en eso. Por eso que amo el tarot, me gusta mucho el tarot y lo enseño con mucho gusto, porque básicamente veo que es un gran libro de conocimiento, visto siempre en la perspectiva bajo la luz espiritual. Y para eso necesariamente tienes que beber del manantial. Insisto, para poder entender esto tengo que entender lo que es un número 3, tengo que saber numerología, tengo que entender lo que es astrología, para poder interpretar por qué esta carta, el 3 de copas, que es una carta donde hay 3 mujeres, hay un signo de Escorpio y está el planeta Saturno, donde se abre el conocimiento, porque otra persona diría, oye, hay 3 mujeres celebrando, que es como la lectura más concreta y física de la carta. Hay una fiesta, hay una boda, hay un nacimiento, hay sexo, hay disfrute, hay carne. Sí, pero esta es una carta muy elevada en el árbol de la vida. Elevada significa que está en la cefira número 3. Y eso significa que está muy arriba. Es la primera pelotita roja de la columna izquierda, de arriba hacia abajo. Por lo tanto, está tan elevado que uno diría, a pesar de ser un placer carnal, no está motivado solamente por el placer carnal, no, porque está muy elevada. Eso significa que procede de los planos espirituales. Tu cerebro es la parte más elevada de tu ser. Por lo tanto, tu cerebro es la parte espiritual de todo tu cuerpo físico. ¡Wow! O sea, debo tratarlo con santidad, 100%. ¿Por qué crees que tienes un casco? Para proteger algo tan delicado como tu cerebro de cualquier golpe que te puedas pegar en la vida, porque obviamente Dios es Dios, pero nadie te salva de tu estupidez, de caerte, de torcerte una pata, de, oye, andaba ahí con casco o sin casco. Entonces, en ese sentido, por ser una carta tan elevada, el 3, uno siempre tiene que entender que un 3 es una carta que empieza a manifestar la realidad física y a espejearla. Es un espejo del mundo físico. Interesante. Wow. O sea, se puede aprender mucho de los 3. Se puede aprender mucho de los 3. Alejandro, Y en elemento, cuando se trate de los bastos, de las copas, de los oros, vamos a ver que ya no podemos hablar del mismo signo. Eso va a ir cambiando a otros signos como Virgo, Aries, etc. No cualquiera. Dígame. Alejandro, una consulta. Si los números de las cartas de los arcanos menores están asociadas a las céfiras del árbol de la vida, ¿qué pasa con los integrantes de la corte? ¿Cómo se Los hace la integrantes de la asociación? corte no entran en el árbol de la vida. De hecho, hay comentarios de autores sobre el tarot que piensan que el aporte de los personajes de la corte en el tarot fue posterior a la creación de los arcanos mayores y menores.
que los personajes de la corte son una forma de homologarlo a la baraja inglesa o española, donde también aparecen personajes de la corte, pero que era también una manera de enriquecer los tipos de personas y arquetipos en una lectura de tarot pudieran estar relacionados con tu vida doméstica. Por lo tanto, se necesitaba saber si era joven, si era más o menos joven, si era un poquito más vieja o si ya era una persona madura, como son los reyes y las reinas, cuyo estándar antes era los 50, pero ahora, como la vida es más larga, puede ser que los 37, 40 años, los reyes y las reinas en términos etarios los representan. Entonces, es muy interesante. Dicen que fueron pueden haber sido esotéricos o cabalistas cíngaros, húngaros, gitanos, quienes le agregaron los personajes de la corte. Tenían conocimiento, sin duda alguna, pero no tenían un gran profundo conocimiento de los arcanos mayores y menores. Ojo con eso. Es una Gracias. manera de enriquecer el tarot. Pero ojo, eso ya aparece en el tarot de Marsella. El tarot de Marsella ya tiene personajes de la corte, por lo tanto, no te quepa la menor duda que hubo muchas culturas que se cruzaron en la Baja Europa, provenientes de España, de Europa, de Arabia, de Oriente, de la India, de todos lados, querido. La Kabbalah es una parte nomás de todo este enjundio. Aquí hay mucha gente metida. Los esenios, por favor. Oye, quien haya creado el tarot tiene que haber pertenecido a una cofradía muy entretenida, pero muy entretenida. Gente muy entretenida, muy sabia, conocedores de muchas cosas y de secretos. Y esotérico y místico, y oye, todo para callado. Eran cofradías secretas, herméticas, donde tu vida dependía del silencio del otro. Uy, Qué miedo, ¿no? sí. Claro. Acá tenemos otra carta, el 4 de copas, que también tiene un signo astrológico atrás, que es Piscis, y un planeta que se llama Júpiter. Por lo tanto, si uno sabe de astrología y sabe lo que es un Júpiter en Piscis, puede entrar a profundizar en la lectura de un modo más con conocimiento que si solamente compraras un libro de tarot con recetas, que yo particularmente no aconsejo nunca. Yo soy fan de que quememos todos los libros sobre el tarot. Qué fuerte lo que dije, pero oye, está bien. Alejandro, Dígame. hoy una consulta. A tu juicio y según tu experiencia, ¿qué es lo que uno lee cuando está haciendo una lectura de tarot? Cuando la gente lee el tarot, cuando le toca al lector leer las cartas, se apoya en conocimiento adquirido por maestras, maestros y libros, muchos libros, ¿ya? Y por supuesto una práctica, de tal manera que lo que ves en muchos casos es una herencia de lo que se conoce del tarot, que te puede ayudar en un momento dado a orientar a personas. Y sería deseable saber cuál es la vertiente original para no mandarte un condoro y empezar a hablarle ceras con el cliente. De tal manera desorientarlo, cuando en realidad lo que él fue a pedir fue orientación. Pero, perdona, creo que me expliqué mal porque no es esa mi pregunta. Lo que quiero decir es que lo que te pregunto es que lo que se manifiesta en las cartas, a tu juicio y según tu experiencia, ¿qué es? ¿Quién está preguntando? Yo, la Paula. Paula, deja encontrarte. Por ahí estoy Aquí te sin carta. encontré, te veo en negro, pero te veo, ya. Sí, aquí estoy, que no tengo mucha señal. Tú dices, qué es? A ver, esa pregunta fue muy clara, pero repítemela de nuevo. Cuando tú haces una lectura, ¿qué es lo que se está manifestando a través de las cartas? Porque en el fondo Claro, lo que las... perfecto, ya, entendí. Eso, Lo que se está reflejando es un reflejo del inconsciente de la persona y también una porción de la conciencia de la persona, como se reflejaría una montaña en un lago quieto. Por lo tanto, lo que vemos en las cartas es todo lo que está sucediendo en el área tipo punto ciego de la persona, lo que la persona no está viendo. Y por lo tanto, vienen informaciones y conocimientos para que la persona tenga mejores elementos de juicio
para la pregunta que está haciendo o buscando claridad o consejo u orientación respecto de un tema. Normalmente se trata de cosas de familia, de pareja, de amor, de dinero, de trabajo. Para eso la gente consulta el tarot. Pero básicamente son temas que sirven de pretexto para ir a un nivel más profundo, que sería De tener una acuerdo, lectura psicológica con el tarot. de acuerdo, pero en ese sentido sería una manifestación ya del inconsciente, del punto ciego, y no de energías que están latentes en términos de potencial. 100%. ¿Y qué crees que es el Ah, inconsciente? bien. 100%, Paula. El Ah, ok. inconsciente es el potencial. Am, Es el pero, el, potencial. pero el potencial también puede ser consciente o el potencial siempre es No, inconsciente. no, no, nunca. La conciencia no tiene acceso al potencial. La Oh, conciencia puede realizar el potencial, pero el inconsciente es lo infinito y la conciencia no es lo infinito. La conciencia atestigua lo infinito desde la conciencia, pero no tiene la cualidad infinita, a no ser que tu nivel espiritual sea tan grande que tu conciencia se homologue con el inconsciente. La o conciencia, sea, querido, normalmente tiene mucho menos peso desde el punto de vista del volumen de la energía que manejas. El inconsciente es el poder. ok, entonces en este sentido, el tarot sería como una puerta para dar paso al, Correcto. eh, al conocimiento del potencial, abrir Al hacia allá. conocimiento del potencial de lo que la persona puede realizar, uno tiene que acercarse, al igual que en una carta astral o un oráculo, análisis de sueño, lo que sea, como siempre lo he dicho, acercarte con respeto a la escena del crimen porque ahí murió alguien y tienes que saber tocar con pinzas las cosas, no intervenir el escenario, no contaminar la escena. Es la mejor forma de poder ayudar a alguien porque tú no sabes. Tú eres un medio para que la persona que busca claridad se vaya más claro de lo que llegó. No tienes por qué entenderlo todo, no tienes por qué ser gurú, no tienes... solamente sabes que eres un buen servidor para que la persona le dé luz y claridad a partir del diálogo, de la conversación y de la habilidad tuya de reflejarle el material. Buenísimo, gracias. Sí, 100%. O sea, hay que ser súper responsable en transmitir esa información. La ética, po. La ética te la va enseñando el camino, que te va dando cuenta, this is the way, como Mandalorian, ¿cachai? La vida es así. Así es el camino, no hay nada que hacer, tenés que aguantarlo. Entonces, si la persona te pone muy llorona, oye, tú sabes lo que yo le voy a decir, pues inmediatamente. Entonces así las personas empiezan a comportarse de un modo un poquito más humilde, más obediente, y empiezan a cachar, pucha, no puedo desaprovechar esta oportunidad para preguntarle cera, mejor aprovecho esta sesión para conocerme a mí misma, a mí mismo, que sería lo ideal de un coaching astrológico o tarotístico, o con runas, lo que sea. Tiene que haber un feedback. Esta carta que estamos viendo acá se llama el 4 de espadas. El signo astrológico que está detrás de esta carta es Libra. Mira qué bonito. Es una carta que en el árbol de la vida está en columna derecha. Significa que provee, que da, no recibe y tampoco es neutra. Es decir, tiene una carga positiva, no tiene por definición, por defecto, carga negativa, tiene carga positiva, pero es extremo porque tiene carga positiva. Todo lo que tiene carga de un solo lado es extremo. Por lo tanto, debe manifestar en algún punto también un punto de balance, de equilibrio. En sí mismo, el que sea signo Libra no significa que esté equilibrado. Trabaja para el equilibrio, pero tiene que saber cómo moverse. Y el planeta que está acá es Júpiter. Gran planeta, maravilloso, generoso, la suerte, la oportunidad, la protección, la misericordia y sobre todo, queridos, la visión. Visión, como WandaVision. Y cuando uno empieza a entender que se junta el equilibrio de Libra con la visión, uno empieza a pensar que a lo mejor esta persona está tomando una actitud sabia en la vida. Es una carta que tiene que ver en literatura común, habitual del tarot. Decimos que esta carta representa
el descanso del guerrero, un tiempo de convalescencia, un tiempo de descanso, de parar la mente, de meditación y convalescencia desde el punto de vista físico por una enfermedad, una crisis, hospital, internación o porque tiene que mejorarse. Entonces, la carta también tiene un contenido, ¿no?, en el cual uno saca el enchufe del enchufe, el enchufe macho, y te desconectas del sistema social, brindando, regalando un espacio de aire para ti y para el otro. Lo cual demuestra que es una carta que está muy abierta a la generosidad. Por supuesto, como todos los cuatro, puede llegar a ser bipolar, y en esa bipolaridad uno tiene que aprender en la lectura a saber cuáles son las disfuncionalidades de esta carta y la funcionalidad. Normalmente casi todas las disfuncionalidades son bipolares, por definición. Y cuando son funcionales, cuando está expresando su lado positivo, suelen ser unívocas, no duales ni bipolares. Unívoca significa que tiene un vector, algo que orienta y enfoca la energía. Imagínate que algo que fuera bueno tuviera dos formas. Nadie puede. Nadie puede. El hombre lo ha intentado y ha fracasado mucho en eso. Para mí la definición del mal es que es dual. En cambio, la definición del bien es que es único. Ustedes dirán, oye Alejandro, qué acharido lo que tú estás diciendo. Sí, es verdad. Oye, te concedo, me retracto, no te lo concedo. Vamos. Oye, lo de retracto. ¿Pregunta? Sí, díganme. En la carta anterior, en el 4 de espadas, el vitral ¿Ya? que está en la ventana, ¿a qué hace referencia? Dicen tantas cosas, pero creo que ya están hablando de la Virgen María y Cristo. Pero no hace referencia a otro. Ah, no, pensé que podía hacer referencia a otra carta del mazo. No, no, es un Ah, vitró con un resumen, sí, de la vertiente católica, cristiana, básicamente. Sí, ok. claro. Y otra pregunta que se me quedó delante. En el 3 de copas, tú dices que está relacionado con Saturno. Y mi pregunta es, ¿cómo hay celebración si Saturno es un planeta tan restrictivo? ¿Me podías Mm, explicar esto? buena pregunta. Eh, Voy a intentar respondértela. Es muy elevada la respuesta. Y no porque sea elevada porque tú no estés a la altura, a lo mejor estás incluso por encima de la media. Es profunda porque es muy contradictorio que un planeta tan restrictivo, que siempre se lo ha visto como el ogro de la weá. Lo que pasa es que Saturno es un planeta maestro, pues querida. Y como es un planeta maestro, el disfrutar de la vida 100% es un arte. Si no sabes disfrutar de la vida, quiere decir que no has adquirido la maestría. ¡Wow! ¡Qué notable! Oye, qué buena respuesta, gracias. Notable. La mejor respuesta, Sí, estoy, gracias. estoy iluminado, pues, o sea, ya me había dado cuenta. Sí, buenísima, me hace mucho sentido, gracias. Es raro, es contradictorio, fue muy buena tu pregunta, porque básicamente uno podría pensar, es súper contradictorio porque Saturno es duro, es áspero, seco, es el planeta del dolor, del sufrimiento, toda la hueá de la restricción. Sin embargo, ¿por qué se manifiesta de una manera tan bonita acá? Es porque al estar en el signo de Escorpio se producen dos cosas, la maestría y a la vez la transmutación. O sea, disfrutar es más un acto espiritual que una cosa carnal 100%. Así parece. Esta misma carta puede ser de la cintura para abajo. Interesante. Y muchas personas te dirían, oye, lo pasé bien, lo pasamos rico, oye, el amor, chúpalo y muere. Esa weá no se llama amor, po. Esa weá se llama adicción al sexo. ¿Ya? Esta carta tiene un lado B disfuncional que es básicamente un amor de la cintura para abajo. Y mucha gente te va a decir, oye, lo pasé sensacional, lo amo. Bueno, ya, o sea, oye, por favor, te pegaste en la cabeza. Porque creen a través de esa emocionalidad, de esa disfuncionalidad, solo porque es placer y disfrute, a eso le llaman felicidad. Eso no es felicidad. Felicidad es cuando la carta está al derecho. Felicidad es cuando hay un contexto de cartas que me dicen que la carta está al derecho. En general, un tarotista que se precie de leer el tarot tiene que sacar las cartas al derecho.
y tener la habilidad para darse cuenta cuando están invertidas. ¡Wow! Es como saber mecánica de autos, sí, es como saber ingeniería. ¿Sabéis qué tecla apretar acá? Si no sabéis, no sabéis nomás, tenéis que aprender. Todos aquellos que quieran estudiar algo relacionado con estos temas, queridos, tómense tiempo, inviertan tiempo y energía, porque tienen que entender que todo esto tiene un propósito. Y si tiene un propósito, tiene una guía, y la luz se encargará de protegerte en el camino. 100%. Te va a ir orientando. Claro, esta es una carta contradictoria, pues se supone que debería ser áspera. Saturno es un planeta que tiene que ver con dolor, con el invierno, con el despojo, con la privación, pero también es el planeta maestro. Cuando termina de ser un tirano, se convierte en un planeta maestro. Y Edward White tuvo el buen gusto y la sabiduría, y Pamela Colman, la ilustradora, que fue la que ilustró estas cartas, de entender tan bien lo que quería decirle este gran maestro que era Edward White, el conocedor profundo del esoterismo y del tarot y de la cábala, sobre todo era un gran cabalista, que fue el primero que decodificó el conocimiento oculto que estaba escrito en las primeras cartas, que es el tarot de Marsella. En el tarot de Marsella, o habíais nacido en ese tiempo o no cachabais nada. Bueno, se supone que todos los que empezaron a manejar el tarot los siglos posteriores, en 1700, en 1800, incluso en 1900, no cachaban nada de tarot, no cachaban nada de tarot. Entonces empezaron a darse cuenta de que habían situaciones de la vida que se repetían. Por eso a esta carta, en su lado más superficial, se le llama sexo, fiesta, disfrute. Sí, lo es también, pero mucho más profundo que eso, por favor. Una carta muy elevada. Y una carta muy elevada no puede ser una carta muy de abajo, po. Sí, po. Entonces, o sea, disfrutar no es solamente una cosa en el nivel carnal. No, se puede manifestar como un espejo, así como la montaña se refleja en el lago. Pero particularmente es una carta que nos está hablando de un disfrute espiritual. Pero, huevones, son muy escasos. Bueno, de eso te estoy hablando, pues, huevón. Exactamente. De que es escaso. Y como es escaso, de lo bueno poco. Y eso significa que es un vino de muchos años que se ha mantenido ahí macerándose en la botella para llegar al tipo de fragancia, de bouquet y de maestría propia de un vino de buena cepa y bien conservado, pues. Entonces empiezas a entender que esto que estamos viendo, Kabbalah y Tarot, son absolutamente inalienables, 100%, querido. Si alguien te va a hablar de Tarot, exígele, weón, que te hable de Kabbalah. Si no, weón, no te lo tomes en serio. Porque significa que te va a hablar de la copia, de la copia, de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia. Al fin, la última copia de la fotocopia es una hueá blanca, sin tinta, así que no sabéis qué leer en la página. Porque no hay tinta, no hay color, no hay contraste. No sabrías qué leer. Bueno, eso pasa mucho con el tarot. Perdonen que sea tan radical y tan duro, pero sabéis que no sé hacerlo de otra manera. En estas cosas no existen tintas medias. O la hueá está bien o anda mal. Ahora, ¿que hay sabiduría en nuestros tarot y otras lecturas? Sí, por cierto. Pero si uno va a hablar técnicamente, solo por hablar del lado técnico del tarot, necesariamente debes conocer Kabbalah y astrología para entender tarot. No hay vuelta. No, es que yo estudié con fulano de tal, oye, yo leo las cartas, oye, ya. Está bien. ¿Algún servicio estarás haciendo para la humanidad? No, ¿quién soy yo para cuestionarte? Alejandro, Sí. en esa misma carta que tenías puesta, el 3 de copa, el vestuario que tienen las damas puestas justamente está hablando de lo que tú mencionas. El rojo, la pasión, el amarillo. Podría ser que encontráramos cosas cabalistas. El blanco, el rojo y el amarillo también son colores del árbol de la vida, por supuesto. Ahora, particularmente, Edward White no pone énfasis porque ya está hecho. Él no va a destrozar una escuela que es perfecta, que es la escuela de Marsella, porque Marsella, el primer tarot que yo les mostré, es una escuela de colores. Después se los voy a explicar en una carta. Entonces, él no coloca énfasis en la escuela didáctica de los colores en su propia baraja, ni en los arcanos mayores ni en los menores. No significa que a veces no recurra al rojo, al verde o al azul para poner énfasis en algunas cosas, pero
cierra totalmente, así como Picasso termina con la pintura figurativa y Picasso imprime una nueva manera de pintar, que es el cubismo, básicamente, ¿no es cierto?, al estilo Picasso. Acá lo mismo, cuando Edward White se da cuenta de que él ya no puede hacer mejor aporte, simplemente cierra el capítulo de la escuela de color y ya no lo aplica en su propio naipe como escuela de color. No quita María Elena que en una carta como el emperador él use mucho rojo porque básicamente se está refiriendo al signo de Aries y en esas cosas él pone un énfasis en algunos arcanos mayores, pero no hay escuela de color en la baraja White, Rider White. Discrepo, perdón Alejandro, discrepo un poco contigo porque el 3 de copa en Marsella no le da tanto énfasis al rojo como White se lo da. Pero por supuesto, el tarot de Marsella, yo se los dije, en las versiones de los arcanos menores, el tarot de Marsella no tiene escuela de color. Por ejemplo, los personajes de la corte no hay escuela de color. La escuela de color está en los arcanos mayores. En los arcanos menores, de hecho, vienen solo figuras, no vienen escenas. El gran aporte de Edward White al tarot es que él colocó escenas, pero las construyó desde la Kabbalah. En contenido y en forma. No había forma de construir el tarot de Edward White sin conocimientos cabalísticos. Lo que pasa es que él lo sacó del anonimato, lo sacó de la zona del punto ciego de la ignorancia, porque la gente ya no sabía de qué estábamos hablando cuando hablábamos de tarot, y lo que hizo fue darle un segundo respiro, una nueva vida al tarot, a través de eso. Pero en la baraja, voy a ver si puedo encontrar algo, no creo, voy a tratar, voy a intentarlo. Si tuviese alguna carta de los arcanos menores, déjame ir acá, diplomados, tarot, arcanos menores, horas. No, desgraciadamente solo tengo las versiones de la versión White, pero para que entiendan, en la baraja de Marsella, 1500, 1600, que tiene que haber sido impresa después de Cristo, las cartas en el tarot de Marsella solo traen símbolos, oros, y por ejemplo, en el caso del 6 de oros, salen 6 monedas. En el caso de las copas, salen 6 copas. En el caso de las espadas, salen 6 espadas. No hay escenas. Las escenas son muy importantes porque las escenas son puro conocimiento de la Kabbalah aplicado al tarot. Estas son las escenas en la baraja Rider White. Cada una de estas escenas trae un conocimiento profundo del signo astrológico y del planeta que está detrás. Por eso que estas cartas están construidas a partir de la astrología y de la Kabbalah. La astrología es cabalista y sobre todo la Kabbalah es astrológica. Si tú me dijeras, bueno, ¿y cuál es la madre de todos los tiempos aquí? ¿Cuál es el origen? La astrología, por supuesto. Sin astrología no hay Kabbalah. No hay rabinos enseñando Kabbalah. Y no hay maestros de Kabbalah. Así es simple. ¿Por qué la astrología tiene 38.000 años de antigüedad? Por lo corto. Porque antes de eso estaba la Lemuria, y en la Lemuria por supuesto que se sabían todas esas payasadas. La Lemuria es mucho anterior que 38.000 años. Entonces, el conocimiento está dispersado, fragmentado, herido en un cierto sentido en distintas disciplinas. ¡Qué lata! ¿Qué weá más aburrida pasar por esta vía? Pégate un tiro, mátate, hazle un favor al universo. No, existía una salida, que era unificar todo este conocimiento para que dejara de ser fragmentado en uno solo. El tarot tuvo mucho influencia en la capacidad sincrética del conocimiento, es decir, lograr unir muchas disciplinas en una sola.
El tarot es mucho sincretismo. Anoten esa palabra, sincretismo, que significa que tú a través de distintas disciplinas logras sintetizar ya algo muy hermético para poder revelarlo y explicarlo. Abres el mapa, no lo implicas, lo explicitas. Y ya a esta altura, ya entrando en la era de Acuario, oye, en 300 años más todo este conocimiento se va a unificar. Porque no puede, por era, por síntesis, por contradicción, porque la impronta de la era de Acuario es el conocimiento y la síntesis, y el equilibrio. Esta es una de las eras más equilibradas de todas las eras que la humanidad va a vivir en un lapso de 26.000 años. ¡Wow! ¿Cómo podéis decir eso, Alejandro? Me paró la pluma. Ok. Lo que pasa es que en el árbol de la vida que yo les mostré acá, que vienen todos los signos zodiacales, todos los elementos están acá, ¿no es cierto? Vamos a ver si podemos salir de acá y entrar donde estábamos. Acá. Este árbol de la vida, el que lo comprende puede empezar a ver la punta del iceberg y posiblemente vea algo del iceberg. El signo, yo les había explicado que esa columna central de este árbol de la vida, que tiene copa y que tiene raíces, un tronco central, la de color amarillo reflejaba los signos de aire, Acuario, Libra, Géminis. Particularmente, uno puede abrir este árbol y convertirlo en aire que sea enteramente de aire. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Sí, pues, se coloca un signo para cada columna. Libra a la derecha, Acuario al centro, Géminis a la izquierda. O sea que cuando decimos que el signo de Acuario está en el equilibrio, del equilibrio, 100%. O sea que, ¿qué signo podría decir que yo en mi conciencia como ser humano puedo decir que estoy equilibrado cuando tienes conocimiento? Y cuando no tienes conocimiento no estás equilibrado. Mierda, qué importante tener conocimiento, por supuesto. Porque si no tenéis conocimiento, quiere decir que vivís bipolar. De un extremo al otro. De la derecha a la izquierda, de un extremo del cerebro al otro extremo. Del emocional al reptiliano y del reptiliano al emocional. Como todo huevón que va a votar a prueba o rechazo. Pero Alejandro, Oye, con el respeto a los votantes, por favor. Alejandro, una consulta. ¿Cómo se define que Géminis esté en un lado, Acuario no, cuando se abre? Súper simple. Los planetas tienen una ubicación en el árbol de la vida y no cambian. Mercurio está en la columna izquierda y Mercurio es el regente de Géminis. Y por lo tanto, evidentemente, se le asigna signo por la regencia planetaria, a ese nivel estructural, querida. O sea, están desde el origen que tú empezás a entender que hubo primero una cosa y después viene otra, por supuesto. Primero había una cosa y después había otra. ¿Qué significa? Que lo primero que se estudió fueron los planetas, pero no se entendía qué eran los signos. ¡Wow! Después llegaron los signos. ¡Qué interesante! O sea, tú podrías hacer una especie como de antropología a través del desarrollo de las cosas, 100%. Es muy apasionante reconfigurar esos trozos de historia que no se entienden. Por ejemplo, a través del estudio de las eras. Tú puedes estudiar y saber qué comían, qué pensaban, qué cazaban, qué comían, si veían o no veían Netflix, etc. Todo eso lo podéis ver. Ya, gracias. Ok. Hemos aprendido muchas cosas sobre el tarot, el espíritu, por supuesto, tan radical al estilo siempre, ¿no?
La idea era entender que está absolutamente vinculada a la Kabbalah, el estudio de la Kabbalah, los estudios espirituales, oye, y esotéricos, porque la Kabbalah también es esoterismo, aparte de espiritualidad, le tiene ese lado que conecta bien con el conocimiento. Pero además la Kabbalah tiene conocimiento espiritual. Entonces, cuando vemos una carta, por ejemplo, como el loco, que es la primera carta que yo les mostré, y vemos que es una carta que tiene un origen, que es una de las cartas más antiguas posiblemente del tarot, y vemos que tiene unos colores, empezamos a pensar, ¿qué significan estos colores? Bueno, estos mismos colores que están acá son los que están aquí. Hay un signo para cada columna, hay un signo para cada situación y hay un planeta astrológico para cada una de estas columnas. Acá están los planetas, Plutón arriba, después le sigue Neptuno, Saturno, Urano en esa esfera de color fucsia, Júpiter a la derecha en color azul, Venus también en la columna derecha y así. Están todos los planetas del sistema solar. Pero esos mismos colores están acá. Wow. O sea que la porción de azul que corresponde al brazo, a la gorguera y al pantalón de color azul es el mismo azul que está acá, 100%. Qué interesante, qué obvio, pero que nadie aborda. Hoy día son todos inteligentes. Tú le preguntas a cualquiera, todos saben. Si hay algo que me indigna, que un weón que no sabe diga que sabe, por favor. Como si la hueá fuera así como espontánea. Sin duda que existe la canalización y existe la intuición. Y eso también puede ser un gran saber. Pero hablemos de sistema. Bueno, el árbol de la vida, su color amarillo es el mismo color amarillo que está acá. Por lo tanto, ¿qué significa el color amarillo? Significa balance, equilibrio, centro, medida, ponderación. El color del medio. ¡Wow! ¡Qué notable! ¡Qué revelación! Debería estallarte la cabeza. Y el color azul, amor, emoción, el color del río, el color del agua, el color del corazón, del amor, etc. Cada color tiene una vibración y tiene que ver con el conocimiento del árbol de la vida. El color rojo, 100% que tiene que ver con toda la chaqueta. Y ojo, los zapatos de este personaje no se vuelven a repetir en ninguna carta del tarot. Es a ese nivel de belleza que tienen las cartas del tarot. Y estos zapatos rojos significa que está influido profundamente por el fuego, por el elemento fuego. Y por lo tanto, el caminar de este loco es apasionante y apasionado como el fuego. Es a otro nivel, a otro nivel. Así que, cuando quieran tomar un curso de tarot, y no lo digo porque yo lo doy, porque yo lo enseño, bueno, si queréis saber de tarot, bueno, estudia conmigo. O sea, no perdáis tiempo en ir a buscar conocimiento a otros lados. Después estudia con todos los demás profesores de tarot. Pero si queréis saber sobre tarot, oye, estudia con el único weón que toma en serio esta weá, porque nadie lo toma en serio. A esta altura todos piensan weá y enseñan weá y todos se creen gurú, weón. Tienes hasta más arriba el paracaídas. Entonces, cuando empezamos a entender que el conocimiento estaba delante de los ojos, nos están enseñando todo el rato las cosas, pero no las queríamos ver porque me gustan los libros de recetas. Me gusta que me digan que el 3 de copa, weón, es sexo, ¿cachai? Chucha, pero si lo veis a ese nivel no hay a profundizar nunca en realidad qué es un Saturno en Escorpio. No vaya a ir a la matriz, a la vertiente. A mí me gusta tomarme el agua donde nace en la roca. No allá abajo donde ya llegó con depósitos de minerales, donde se forma sarro en la llave de agua y donde Santiago tiene puros metales pesados. Molibdeno, aluminio, oye, del año que le pidáis. Entonces, fíjate que tiene un morral, una especie como de trozo de tela que le sirve para llevar sus pertenencias, como el perejil, ¿ya? ¿Se acuerdan de ese personaje antiguo, el perejil? Este gallo es el transhumante, el caminante de los caminos.
Este es verdaderamente el judío errante que todos nosotros tenemos adentro. Eso es el loco. El judío errante. La persona que no tiene patria, que no tiene tierra, que no tiene casa. Y porque todos lo consideran un loco, nadie lo aprecia, nadie lo quiere, todos le dan, oye, lo critican, etcétera. No, está loco, no hables con esa vieja que anda barriendo en el desierto del norte, le dicen la vieja loca de la escoba. La señora que barría en el desierto, un personaje real. Todas estas personas están profundamente conectadas con la divinidad. Por lo tanto, en términos de respeto, los primeros que deberían recibir respeto son los locos. Porque básicamente tienen una conexión espiritual. El color blanco también tiene una importancia porque habla de la divinidad. El color carne también tiene importancia porque habla de la encarnación, del estar encarnados, que puede ser una experiencia deliciosa y a la vez dolorosa. De hecho, los maestros espirituales, ya cuando se refieren al proceso de la encarnación, hablan del concepto descarnado. ¡Wow! ¡Qué fuerte usar una palabra como descarnado! Por supuesto. Es como la plaza de Baquedano, sin la weá, se la llevaron para otro lado. Todo eso quedó descarnado. No hay carne ahí. ¡Qué fuerte! Y además ahora con un muro de 3 metros de alto. Puro hierro. Por supuesto van a empezar a tirar colillas de cigarrillo, molotov, un montón de weas allá adentro. La gente es muy ingeniosa en este país. Así como hacen memes rápidos. Entonces, este personaje que es el loco, el irreverente, el experimental que está dentro de uno, que quiere experiencias nuevas y que es inocente por sobre todas las cosas. Estos 3 colores, 4 colores que estamos viendo nos está arrojando una tremenda cantidad de información. ¿Por qué los zapatos rojos? ¿Por qué el pantalón azul? ¿Por qué la piel es de color carne? ¿Qué significa el color blanco? Como valor, como color. El color blanco, desde el punto de vista de la escuela de la Kabbalah, pero también desde el punto de vista del conocimiento del tarot, representa divinidad. Es un tono más elevado sobre el amarillo. El amarillo vendría siendo lo que es la luz para la humanidad, a diferencia de lo que es la luz divina que está encarnada en el color blanco, que es la varita que él tiene sobre el hombro, sujetando esta bolsa de tela donde lleva sus pertenencias. Pero esa vara blanca es una vara de poder, es una vara de conocimiento y una vara mágica. Porque el solo hecho de que él lo porte y de que sea de origen divino, significa que este loco tiene una asistencia divina por sobre todas las cosas. ¡Wow! Y que en el momento que él necesite que esa vida divina, sabiduría divina, claridad divina, como es el color blanco, lo ilumina inocentemente y le diga cuál es el camino a tomar. Y que lo haga con la misma inocencia como un niño escogería un dulce u otro. Entonces, cuando hablamos de inocencia y hablamos de libertad, decimos que la libertad y la inocencia van tomadas de la mano. Si eres una persona que eres esclava, tú no puedes ser inocente por definición. Pero si una persona que ama la libertad, trabaja por la libertad, para la libertad propia, entonces podemos decir que puedes aspirar a la inocencia. ¿Y se puede ser esclavo de ese nivel de pureza? Sí, se puede ser esclavo también de ese nivel de pureza. ¿Por qué? Porque en algún cierto sentido, mira lo que dice el I Ching, que es un libro muy maravilloso, sabiduría china. El I Ching lo deben conocer. El I Ching dice: la mejor manera de asegurarte que tu nivel de inocencia es real, es que cumpla la voluntad del cielo. Es decir, siempre, siempre debe estar en el tono de la justicia y en no esperar resultados.
en el tono de la justicia y en no esperar resultados. Por eso yo les decía, esta es una de las cartas más córtex, de cerebro córtex, columna central, cerebro central, del tarot, del árbol de la vida, por supuesto. El árbol de la vida también es un esquema del cerebro triúnico. ¡Wow! ¿Cuánto conocimiento hay acá, por supuesto? Oye, te podía aburrir. Yo no enseño estas cuestiones porque yo ya no sé qué hacer, ya me aburro. Entonces enseño, para no aburrirme más. Hay mucho conocimiento, queridos, detrás de cada una de estas cartas. El 7 de copas, por ejemplo, la carta del hechizo emocional, de cuando uno se enamora. Está el planeta Venus y el signo de Piscis. Y como sabemos en astrología, esa mezcla entre ese planeta y ese signo dan un nivel de inspiración artística y a la vez también puede hacer que una persona ponga demasiada energía en su estado de enamoramiento de un modo ingenuo. Es decir, de castillos en el aire. No hay muchas cosas que armar acá. Y en el caso del arte, podría entrar a ser un componente constructivo, por supuesto. La creatividad musical, una pieza de teatro, dramaturgia, música, danza, pintura, cine. Cualquier forma de inspiración creativa y arte. Por supuesto. Porque había un planeta y había un signo detrás. O sea que cuando la gente dice que son castillos en el aire esta carta, ¿tiene razón? Sí, pero tiene que fundamentar. Y el fundamento se encuentra en su vertiente original, que es la astrología, la cábala. Acá está la versión del 8 de copas, pero este mazo es distinto. Está hecho por la Liz Green y otra autora más, gringa, y es el tarot mítico. Nada que ver con el de Marsella ni con el de Rieder. Sin embargo, si alguien quiere tener una formación completa sobre el tarot, ser un buen tarotista, necesita también conocer este tarot. Y posiblemente también tenga que estudiar, aparte del tarot mítico, el tarot Madre Paz. Y si te queda un poco de tiempo, también podías estudiar el de 8. Oye, Alejandro, una consulta. ¿Qué planeta y signo está asociado al 8 de copas? El 8 de copas está asociado al signo de Escorpio. Y el planeta a Mercurio. Por lo tanto, lo que tenemos es una visión racional, Mercurio, analítica, de las emociones. O podríamos sintetizarlo en lo que llamamos inteligencia emocional. Es decir, no contaminamos la escena del crimen, simplemente usamos la mente para ver lo que sentimos, más que para cuestionar o racionalizar una emoción. No se puede con una carta de agua como esta, porque esta es una carta de agua, uno, porque es copa, pero además porque está con el signo de Escorpio. Y Mercurio es como un testigo ocular que anota, que describe, que chequea y pasa el papel en un papel con tinta, cosas que va narrando de lo que va sintiendo. No hay un proceso de racionalización o de análisis del punto de vista de querer racionalizar las emociones. Al contrario, hay una especie de escriba, de escribiente, de alguien que narra una experiencia emocional. Por lo tanto, un comentario para esta carta podría ser, por ejemplo, no sé lo que siento profundamente como amor, no sé lo que amo, pero sí sé lo que ya no amo. Wow. Y esa distinción es muy interesante porque te permite entender intelectualmente una situación emocional sin destruir la parte emocional. Empiezas a entender que no sabes muy bien qué es lo que amas, dónde está tu corazón, pero ya te diste cuenta qué es lo que no amas por el proceso analítico de Mercurio. Interesante, ¿no? Yo se los dije. ¿Y al estar Escorpio implica también la bajada al inframundo? 100%. No, pero la Liz Green, que fue una de las autoras de este naipe, yo les dije, estudiar el tarot mítico es aumentar tu conocimiento del tarot. Quien quiera estudiar tarot, estudia el de Marsella, estudia el Rider White, por supuesto, después estudia el mítico. Porque el mítico tienes un libro y un tarot tan maravillosamente hecho
que obviamente vas a crecer muchísimo como lector de cartas por el profundo conocimiento que ambas también tenían de la mitología griega. Este personaje que está bajándose estas escaleras es Psique, una mortal que fue destinada a morir devorada por el monstruo, ¿no es cierto? Y que Cupido, en un acto de amor, dado que es el dios Eros, lo erótico, él baja y se enamora de ella, ¿no es cierto? Se enamora de ella porque es el dios del amor, ¿ya? Y la ama y quiere hacerla parte de sí y quiere tener un cuento con ella. Y obviamente después desaparece de escena y la familia piensa que como había sido destinada al sacrificio, ella desapareció bajo el monstruo, pero sucede que estos dos empiezan a tener un relato paralelo. Y esta carta, después de muchas vicisitudes, desgracias, traiciones que pasaron, esta carta, Afrodita, la madre de Cupido, le da una tarea porque para ella era la nuera, nuera la que ella quería como hija, ¿no? Como nuera, para su hijo que era un dios, o sea, una simple mortal, sí que. Entonces le pone 8 pruebas en el inframundo para que descienda el inframundo y la buena se muera, porque no la quiero, no era la que yo quería. Y la destina a esas 8 pruebas mortales para matarla, para sacarla del mapa. Sí, Afrodita, muy reina del amor y diosa del amor, pero bueno, ultra perversa. Ay, los dioses, ay, chúpalo y muere, qué tanto, weón. Dioses tienen 2 caras, po, weón. Tienen caras muy amables y otras caras que son perversas, po. Entonces va y le da esta prueba para asegurarse de que la mujer va a morir porque no la quiere para su hijo. Ella quiere para su hijo algo mejor, pues algo divino. No quiere una simple mortal. Y sin embargo, Psique asume las 8 pruebas porque está totalmente decidida a recuperar el amor de su pareja, de Cupido. Y quiere unirse a él. Y supera las 8 pruebas. Es decir, vence a la muerte. Vence a la muerte a través del amor. Entonces mucha gente dice, esta carta, oh sí, son separaciones, son pérdidas. Sí, pero te diría que bien llevado un proceso tipo 8 de copas, también podría ser que te rejuntaras con tu amado, con tu amada. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a las cartas, hay que entenderlas. Cuando las entiendes, ya no hay susto ni expectativa. No le tienes miedo a nada, no piensas cosas de más respecto de lo que se te muestra, ni tampoco le agregáis de tu cosecha, ni tampoco le quitáis la importancia. O sea, sería como decir, no sé, que el color verde no es importante. Wow, por favor, es lo que más deberías ver en tu vida, el color verde. Aparte del semáforo. Ok. Se entiende, ¿no? Que cuando tú vas acrecentando tu conocimiento, aquí está el 8 de copa, pero en versión Rider White. La persona va hacia el fondo de la carta, se aleja del escenario, se aleja del amor. Las 8 copas en el primer plano están todas ordenadas. Significa que el amor está intacto y está presente y vivo. Hay amor, pero hay un acto de separación del amor. Qué interesante. No es que niegas el amor, no, pero ya sabes lo que no quieres, ya sabes lo que no amas. ¡Wow! Y eso es importante, por supuesto que es importante. Si no, no te tomáis en serio el proceso evolutivo del amor. La gracia es poder llegar después al 9 de copas, al 10 de copas, que es la carta de completitud, de maestría y de felicidad completa. La felicidad encarnada existe, queridas, y está representada a través de 2 cartas del tarot, el 10 de copas y el 10 de oros. Ambas tienen que ver con la fisicalidad, los oros, y con la parte emocional, la felicidad, las copas, respectivamente. Y en ambas versiones hay un 10 de oro y hay un 10 de copas. En ambas versiones las cosas terminan bien. Por lo tanto, nos está explicando que cualquier persona que se esmere espiritualmente en alcanzar en su expresión de vida como humano la completitud de ambos espacios, lo puede alcanzar. Ya cuando alguien me dice, no, es que yo lo único que aspiro es llegar a una vejez buena nomás. Puta la weá. Qué ordinaria esta persona, digo yo. Qué picante, qué rasca.
¿Cómo le pide tan poco a la vida? Lo que la carta está diciendo es que puedes encontrar esa plenitud emocional. Esta carta significa gratitud, entre otros conceptos, pero básicamente significa madurez emocional. Alejandro, Sí, claro. el 10 de oro tiene además los oros distribuidos como el árbol de la vida. 100%. En la versión que no sé dónde la podría encontrar porque tendría que ir a buscarla en una carpeta, pero sí, así como existe esta versión, ¿no es cierto? En la versión Rider White existe el 10 de copas, ¿no es cierto? Y el 10 de oro. En la versión Rider aparece formando el árbol de la vida. Muy bien, María Elena, muchas gracias. Eso significa que al formar el árbol de la vida te está diciendo que el 10 de oro es una carta donde la prosperidad tiene mucho que ver con el conocimiento del árbol de la vida. ¡Wow! Nuevamente el concepto de que el tarot te está llevando hacia el camino cabalista. Por supuesto, el árbol de la vida es cabalista. Oye, podríamos hablar horas y horas y horas y horas. Ya van a ser 2 horas de gran charla, a mí me da hambre. Y oye, tengo otras cosas tan interesantes como estas que hacer. Así que los voy a ver ya en el próximo. Tengo la más jota idea que viene el próximo martes, pero sé que hay una charla, hay otro seminario. Yo les voy a estar avisando a través del grupo de WhatsApp o hay un grupo de difusión en WhatsApp también. Se pueden anexar a eso. Oye, hay múltiples canales como pueden llegar a eso, pero van a estar informados de la próxima, creo que es sobre Cábala, si no me equivoco, o sobre coaching. Una de esas dos cosas es, pero ese es el próximo seminario que viene el próximo martes. Este era el espíritu, era el centro, la crema de la galleta Tritón. Básicamente explicar la unión perfecta que existe entre Kabbalah y Tarot. Así que no se dejen engañar por embaucadores que digan, oh, el Tarot es tal cosa. No, Tarot es Kabbalah, es astrología. Tanto en la versión Marsella, que es la original, como en su posterior reformulación, donde Edward White enriqueció el Tarot y lo hizo revivir nuevamente, lo sacó del oscurantismo y lo puso con claves intelectuales, cognitivas, explicando el por qué estaba usando un planeta en un signo. Para hacer eso porque sabe sobre Cábala, y sobre todo sobre Cábala astrológica, porque no sería nada saber sobre astrología. Hoy día hay 99 astrólogos, pero muy pocos conocen sobre Cábala astrológica, lo cual es altamente lamentable, penoso, oye, enjundioso, por decirlo menos. Queridas, queridos, ha sido un placer estar con ustedes, por supuesto. Debería haber vuelto a mi modo, pero no sé qué le pasa. Desaparecí del mapa, no existo. Me eliminé a mí mismo. Oye, no estaría mal, no estaría mal. Bueno, oye, desaparecí del mapa, no sé cómo encontrarme, así que, oye, los dejo hasta aquí. Les mando la grabación después. ¿Es un animal que es un pingüino? ¿Perdón? Muchas gracias, Alejandro, buenísimo. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Buenas Nos vemos. noches. Ustedes. Gracias. Chao. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Descansen. Gracias, nos vemos el próximo Gracias, martes. Alejandro. Un abrazo. Gracias. Aquí.